Aquí comienza la noticia de la hora. Sí, señor, esta es la noticia de la hora. La asambleísta Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana ha generado controversia al criticar la implementación del llamado carnavalazo, que se refiere al aumento del impuesto al valor agregado IVA, asegurando que este mecanismo busca incrementar el IVA y no las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP, que ella defiende como una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Veloz enfatizó que las reformas al COIP fueron aprobadas por unanimidad en comisión, resaltando el respaldo que tienen estas medidas dentro del ámbito legislativo. Pero vamos a mirar para que conozcamos un poco más de cerca el criterio de la asambleísta Viviana Veloz. El carnavalazo no son estas reformas al COIP. El carnavalazo es lo que hicieron el viernes de la sesión anterior. El carnavalazo es aquellos que votaron en contra del incremento del IVA y posteriormente, cuando se trató el veto, votaron en contra o en abstención de la ratificación para que no entre en vigencia el IVA. El carnavalazo es aquellos asambleístas que cambiaron su postura y votaron a favor del allanamiento para evitar que se le tope los bolsillos a los ecuatorianos. Ese es el verdadero caramelo de cianuro que le dieron a la economía de los más pobres de este país. Por eso el país nunca va a olvidar a aquellos que les metieron la mano en el bolsillo, incluso votaron en contra de los impuestos de la contribución especial a los banqueros, a los poderosos, a los que más tienen en este país. Ahora bien, no se han referido a lo importante de la ley, que es el aumento de penas, que es la eliminación de beneficios penitenciarios y que estas reformas venían tratándose en la Comisión de Justicia hace 2 años atrás. Dicen que les han engañado. ¡Qué mentira! Es una mentira burda. Porque el informe, les recuerdo, para que conozcan los ciudadanos en contexto, es remitido previo a la convocatoria. Es por ello que tuvieron más de 5 días para revisar cada una de las reformas y hoy venirlas a tratar aquí en el Pleno, en el que se reciben los aportes y las observaciones correspondientes. Informe que fue aprobado en la Comisión de Justicia por unanimidad. Informe que fue remitido a los 10 legisladores con 24 horas de anticipación para que también tengan conocimiento y que se recibió las comparecencias para nutrir el informe de representantes de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, jueces de menores infractores, la UNICEF, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, de expertos, de académicos que sí conocen de materia penal, que enriquecieron este debate y que esas observaciones y estos aportes fueron incorporados dentro de este proyecto de reformas que recogió 39 proyectos presentados en el periodo anterior y 4 proyectos presentados en el actual periodo. Deberían enfocarse en eso, en que se está aumentando las penas y se está eliminando estos beneficios penitenciarios. Nos han dicho que en estas reformas se está buscando la impunidad, otra burda mentira. Y la verdad sí preocupa la desesperación que tienen de que jueces con altos estándares internacionales no revisen... Perdón, asambleísta Veloz, quiero solicitar a los señores asambleístas que regresen a sus curules y prestemos atención y mantengamos el respeto en la sala plenaria. Está hablando una colega nuestra. Adelante, asambleísta. Gracias, presidenta. La verdad es que creo que no les importan las reformas porque muchos vienen al debate con documentos escritos realizados por sus asesores que ni siquiera se toman la molestia de poder revisar lo que estamos tratando. Y le decía, presidenta, y a los ciudadanos, porque yo le hablo a los ciudadanos de este país, no hablan de lo que de verdad importa, el incremento de penas, que va a servir como una herramienta para los administradores de justicia. Pero también hablaba, porque no iba a referirme sobre el recurso de revisión, de la desesperación tan procaz que tiene un sector político que junto con sus líderes destruyeron al país en el gobierno de Lenín Moreno y que allí hubo presión de ese gobierno para que jueces actúen a la carta. Jueces ganapan,
jueces de individuos disfrazados con toga de jueces. Y la preocupación de ellos es que jueces con altos estándares internacionales, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisen sentencias de cientos de ciudadanos que se dan en el país de forma maliciosa y no observando las reglas procesales y no observando lo que contempla la Constitución y la ley, sentencias que fueron dadas por la presión política de ese momento y para que esos jueces no pierdan su puesto. Y también quiero allí enfatizar que no son todos los jueces de la Corte Nacional, existen también honrosas excepciones. Cuando hablan del recurso de revisión, hay una reforma, una propuesta de reforma, el 658, que añade una nueva causal, pero que esa causal se apega y responde a estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la revisión de procesos judiciales y cosa juzgada fraudulenta, como casos que han existido: Maldonado Chile, Mohamed versus Argentina, Tristán Donoso versus Panamá, entre otros, y que las personas que fueron afectados sus derechos presentaron en sus respectivas cortes de sus países posteriores recursos de revisión. Pero tampoco le dicen al país que dentro del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad se apegan también y están contemplados los instrumentos internacionales de derechos humanos y que son de directa aplicación. Y que lo que dispone el 417 y el 426 de la Constitución no establece jerarquía entre sentencias y entre informes. Entonces yo sí les hago un pedido que si tienen un desconocimiento de la ley, abran la Constitución, porque leer no cansa. Además quiero recalcar que cuando se añade esta causal de procedencia del recurso de revisión sobre la violación a los derechos humanos, identificada mediante una instancia procesal, no es un invento de la Comisión de Justicia, no es un invento de quienes somos parte de la Comisión de Justicia, por cómo se ha querido posesionar en los medios de comunicación, que tampoco se toman el tiempo, aquellos medios hegemónicos, de revisar la ley y de cierto sector político, porque no han señalado que responde a estándares internacionales. Y les invito a los legisladores que se oponen a esta reforma que revisen la legislación comparada. Esto ya existe en Colombia, en España y en otros países donde... ¿Qué dice la ley de Colombia? No nos vayamos muy lejos. Vamos a abran el Código de Procedimiento Penal colombiano en su artículo 192, numeral 4. ¿Y qué nos dice? Cuando después de un fallo absolutorio en procesos por violaciones a derechos humanos o infracciones graves del derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado finalmente la competencia a un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones, y en este caso no sería necesario acreditar existencia de un hecho nuevo o una prueba nueva no conocida dentro del tiempo de tramitación de la causa. De esta forma, Colombia establece la revisión de las sentencias de ejecutoriadas cuando existe una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos. Ahora bien, una nueva causal al recurso de revisión tampoco cambia las reglas del procedimiento que están establecidas en el artículo 659 del Código Orgánico Integral Penal, porque se presentaría un recurso de revisión y en quienes queda o en quienes recae la calificación de admisibilidad, en manos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en los que, dicho sea de paso, y yo me hago cargo de lo que digo, no creo y no confío de manera personal, porque muchas veces no sentencian en derecho, sino por presiones políticas. No ha cambiado las reglas del procedimiento, no se está modificando estas reglas de la presentación del recurso de revisión, por lo tanto es totalmente falaz lo que acaban de mencionar, porque es precisamente en los jueces de la Corte Nacional de Justicia en los que recaerá si dan paso o no, o si dan la admisibilidad o sentencian nuevamente a favor o en contra después de presentar dicho recurso, lo cual ya existe en este momento en el país. Y cuando dicen que se busca impunidad, también le están engañando a las y los ciudadanos de este país, porque les recuerdo que el artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal sobre la extinción de las penas tampoco está siendo modificado dentro de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal.
repito, abran la Constitución, abran la ley, instrúyanse un poquito más antes de hablar en los medios de comunicación para que no causen vergüenza, señora presidenta encargada. Pero sí háblele al país de lo que verdaderamente importa. Las reformas, el aumento de las penas que se han presentado, lo que los ciudadanos quieren en este momento. ¿Qué tienen estas reformas? Las reformas, en sicariato se va a aumentar las penas de 26 a 30 años. En la instigación del suicidio se modifican los agravantes. En el secuestro se va a aumentar de 7 a 10 años. En el secuestro extorsivo de 13 a 16 años. En la extorsión de 5 a 7 años. La extorsión sexual de 5 a 7 años. El contacto con finalidad sexual con menores de edad de 5 a 7 años y se agrava de 19 a 22 años. El abigeato, que fue una propuesta de ley que construimos con los ganaderos de mi provincia, hoy va a permitir que se agrave la pena máxima aumentándola un tercio, así como también en el delito de concusión se aumenta de 5 a 7 años y se agrava de 7 a 9 años, en el delito de tráfico de influencias de 5 a 7 años, así como también en el de testaferrismo, en el lavado de activos, se hace también incremento de las penas y se eliminan beneficios penitenciarios. La verdad, si hoy votan por el archivo de estas reformas, estarían dejando en impunidad a los verdaderos delincuentes que le han arrebatado la paz a los ciudadanos y a las familias de este país, porque estamos a través de estas propuestas buscando que se le elimine los beneficios penitenciarios para que no se puedan acoger estos criminales al régimen semiabierto o a la suspensión condicional de la pena en delitos como secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual, extorsión, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, organización o financiamiento de la producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, financiamiento del terrorismo y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, esperamos que el presidente de la República entienda que incluso estas reformas al Código Integral Penal van también encaminadas a resolver las preguntas de la consulta popular y ahorrarle al país esos 60 millones de dólares que se pretende gastar en esta consulta. Y es que en resumen, además, la asambleísta aclaró que las reformas no tienen como objetivo garantizar la impunidad de ningún individuo, ya que la revisión de causas seguirá siendo responsabilidad de los jueces nacionales. Con estas declaraciones, Veloz busca diferenciar claramente entre la implementación del carnavalazo y las reformas al COIP, subrayando la importancia de estas últimas en la lucha contra el crimen organizado y asegurando que no buscan favorecer a ningún grupo o individuo en particular. De ser así, qué bueno que así sea. Sin embargo, hemos visto yo diría que con mucha impaciencia y mucho coraje, cómo se tergiversan las cosas. Han hecho ya paneles inclusive en los diferentes medios de comunicación nacional. Bueno, todos los medios son nacionales e internacionales ahorita por el tema de la red. En la cuestión mediática han destacado, entre otras cosas, temas como que van a favorecer a Rafael Correa, que para eso es que quieren reformar el COIP. Perdónenme, pero yo considero que eso es una sinvergüenzada. Aquí no hay otra palabra. Eso es una sinvergüenzada. No se puede admitir ni permitir aquello. Pero veamos hasta dónde y hasta qué punto esta situación realmente se puede manejar de esta manera, porque el Ecuador no puede seguir tampoco así, ¿no? Así como está. O sea, donde la justicia persigue y donde se hace el show mediático y no pasa nada. Qué terrible situación para el Ecuador.